Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque tenemos un chismecito jugoso que compartir. Como ya vieron en el título, hoy vamos a sumergirnos de lleno en el misterio que rodea a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Esa pareja que nos enamoró superíndice 3 en Senu con diéresis al cap y que luego, bueno, ya sabemos lo que pasó superíndice 3. Pero, ¿realmente sabemos todo lo que pasó superíndice 3? Copyright se ocultó superíndice 3 tras bambalinas? Copyright pasó superíndice 3 realmente esa noche que todos recuerdan? Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Tengo mucho contenido jugoso preparado para ustedes. Que suscríbete ahora. Bien, ahora vamos al grano. Kerem y Hande. Hande y Kerem. Dos nombres que juntos evocan suspiros, recuerdos de una química innegable y por supuesto, muchísima especulación superíndice 3N. Su relación superíndice 3N, tanto en la pantalla como fuera de ella, fue un fenus superíndice 3 meno. Senu con diéresis al cap, no solo fue un con diéresis copyright cito rotundo, sino que también copyright n catapultu superíndice 3 sus carreras a niveles estratosfu copyright ricos. Y claro alimentu superíndice 3 la fantasua de que su amor de ficción superíndice 3 n se había trasladado a la vida real. Y efectivamente asu fue. Durante un tiempo Kerem y Hande fueron la pareja del momento. Fotos robadas, escapadas románticas, miradas CU superíndice 3 cómplices, todo apuntaba a que estaban profundamente enamorados. Pero como en toda historia de amor digna de una telenovela, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. De repente los rumores de ruptura empezaron a circular. Y luego la confirmación superíndice 3N, Kerem y Hande ya no estaban juntos. La noticia dejó superíndice 3 a muchos fans devastados. Copyright había pasado. Por copyright se había terminado todo. Las teorías conspirativas surgieron por doquier. Que si celos, que si diferencias irreconciliables, que si presiones de la fama, la verdad es que nadie sabe a ciencia cierta copyright había detonado la ruptura. Pero hoy vamos a intentar desentrar más menos un poco ese misterio. Y vamos a centrarnos en esa noche en particular. Esa noche que, según dicen, fue el punto de inflexión superíndice 3N en su relación superíndice 3N. Una noche que al parecer, estuvo llena de tensión superíndice 3N, de malentendidos y de decisiones que cambiaron el rumbo de todo. Lo que sabemos con certeza es que durante la filmación superíndice 3N de Senu con diéresis al cap, la presión superíndice 3N era enorme. Eran superíndice 3 venes, estaban en el centro de la atención superíndice 3N medio ultica, y tenían que lidiar con la intensidad de su relación superíndice 3N tanto dentro como fuera del set. Imaginen la cantidad de copyright S, de expectativas y de emociones a flor de piel. El fenus superíndice 3 meno Senu con diéresis al cap era abrumador. No solo en Turquía, sino a nivel mundial. La serie se había convertido en un gigante imparable y con ello, el escrutinio público sobre cada aspecto de la vida de Kerem y Hande aumentaba exponencialmente. Cada gesto, cada mirada, cada publicación superíndice 3N en redes sociales era analizada con lupa, generando expectativas imposibles de cumplir. Y luego, esa noche. Según fuentes cercanas a la producción superíndice 3N, hubo una fiesta para celebrar el final de una etapa de la serie. Una fiesta llena de alegría, de nostalgia y, claro, de alcohol. Y fue precisamente en esa fiesta donde, supuestamente, ocurrió superíndice 3 algo que marcará un antes y un después copyright S. Se dice que la fiesta se celebró superíndice 3 en un lugar exclusivo a las afueras de Estambul, una villa con vistas al bus superíndice 3 Esforo, donde el equipo tu copyright técnico y el elenco principal pudieron relajarse y celebrar los logros de la serie. El ambiente era festivo con música, baile y mucha camaradería. Sin embargo, bajo la superficie, las tensiones latentes comenzaban a aflorar. Los rumores apuntan a que hubo una fuerte discusión superíndice 3N entre Kerem y Hande. Una discusión superíndice 3N acalorada, llena de reproches y de acusaciones. Al parecer, los celos jugaron un papel importante. Hande, según algunos testigos, se sintió superíndice 3 incu superíndice 3 moda por la atención superíndice 3N que Kerem estaba prestando a otra persona. Y Kerem por su parte se sintió superíndice 3 herido por las insinuaciones de Hande.
La presión superíndice 3N de los fans y los medios También Copyright N ha contribuido al clima de tensión superíndice 3N. Los constantes rumores de infidelidad y los comentarios maliciosos en redes sociales han socavado la confianza mutua y alimentado los celos. ¿Pero Q Copyright se dijeron exactamente? Q Copyright de tonu superíndice 3 esa explosión superíndice 3N. Eso es lo que nadie sabe con certeza. Hay quienes dicen que se trata superíndice 3 de un malentendido, una simple discusión superíndice 3N que se salió superíndice 3 de control debido al alcohol y al cansancio. Otros, en cambio, aseguran que hubo problemas profundos en la relación superíndice 3N, problemas que simplemente salieron a la luz esa noche. Se rumorea que la discusión superíndice 3N comenzó superíndice 3 con un comentario inocente, una broma que fue malinterpretada por uno de los dos. A partir de ahí, las emociones se desbordaron y salieron a la luz rencores y frustraciones acumuladas. Lo que es cierto es que después Copyright S de esa noche, la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande se deterioró superíndice 3RU, pidamente. Los rumores de ruptura se hicieron cada vez más insistentes, y la química que antes era evidente en la pantalla, comenzó superíndice 3 a desvanecerse. La atmu superíndice 3 esfera en el set se volvió superíndice 3 tensa e incu superíndice 3 moda. Los momentos de complicidad y risas compartidas se hicieron cada vez más escasos, y la distancia entre Kerem y Ande se hizo cada vez más evidente para el resto del equipo. Y aquí es donde entra la parte más oscura de la historia. Porque además de la discusión superíndice 3N, se rumorea que hubo una tercera persona involucrada. Alguien que consciente o inconscientemente contribuyó superíndice 3 a tensar a UNMU, la situación superíndice 3N. No voy a mencionar nombres porque no tengo pruebas concretas, pero puedo decir que esta persona era cercana a ambos y que al parecer, sembró superíndice 3 la duda y la desconfianza entre ellos. Se habla de una amistad cercana, una persona del círculo íntimo de Kerem o Ande que por razones desconocidas, habrá intentado sabotear la relación superíndice 3N. Esta persona habrá aprovechado las inseguridades y los celos de ambos para sembrar discordia y crear un ambiente de desconfianza. Ahora es importante aclarar que todo esto son rumores, especulaciones basadas en testimonios de personas cercanas a la producción superíndice 3N. No hay una versión superíndice 3N oficial de los hechos. Ni Kerem ni Ande han hablado abiertamente sobre lo que realmente pasó superíndice 3 esa noche. Y probablemente nunca lo hagan. Su silencio ha alimentado a UNMU las especulaciones y las teorías conspirativas, dejando a los fans con preguntas que respuestas. Pero lo que podemos deducir es que esa noche fue un punto de inflexión superíndice 3N en su relación superíndice 3N. Una noche en la que las tensiones acumuladas explotaron y dejaron al descubierto problemas que eran profundos de lo que parecua. Una noche que sin duda contribuyó superíndice 3 a que su historia de amor llegara a su fin. Es probable que la presión superíndice 3N de la fama, los celos, las inseguridades y la influencia de terceros se combinaran para crear una tormenta perfecta que acabó superíndice 3 por destruir la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande. Y es una lástima, porque muchos creamos en su amor. Muchos nos ilusionamos con la idea de que su romance de ficción superíndice 3N se había convertido en realidad. Pero al final, la vida real es mucho más complicada que una telenovela. La vida real es llena de matices, de errores y de decisiones difíciles. Y a veces incluso el amor verdadero no es suficiente para superar los obstáculos que se presentan en el camino. Ahora, antes de que te vayas, quiero recordarte que esto es solo una interpretación superíndice 3N de los hechos, basada en rumores y especulaciones. La verdad real solo la conocen Kerem y Ande. Y tal vez Alguenedúa decidan compartirla con nosotros. Quizú Alguenedúa se animen a contar su versión superíndice 3N de la historia y a revelar los secretos que se ocultan tras bambalinas. Pero hasta entonces solo podemos especular y tratar de reconstruir los hechos a partir de las piezas de información superíndice 3N que tenemos disponibles. En resumen, hemos explorado el misterio que rodea la ruptura de Kerem Bürsin y Ande Eru Rafael, centrándonos en una noche clave llena de tensiones, rumores y posibles malentendidos que marcaron un antes y un después en su relación. Hemos analizado los posibles factores que contribuyeron a la ruptura, desde la presión superíndice 3N de la fama hasta los celos y la influencia de terceros.
Y aunque no podemos saber con certeza QU copyright ocurrió superíndice 3 realmente esa noche, hemos tratado de desentrar más menos un poco ese misterio y de ofrecer una posible interpretación superíndice 3n de los hechos. La historia de Kerem y Ande es un recordatorio de que la fama y el amor no siempre van de la mano. Que incluso las relaciones perfectas pueden verse afectadas por la presión superíndice 3n medio tica, los celos y las inseguridades. Y que a veces la mejor decisión superíndice 3n es seguir caminos separados, por mucho que duela a los fans. Pero a pesar de todo, la historia de Kerem y Ande seguirá siendo recordada como un fenómeno superíndice 3 cultural que cautivó superíndice 3 a millones de personas en todo el mundo. Una historia de amor que trascendió superíndice 3 la pantalla y que, aunque llegó superíndice 3 a su fin, dejó superíndice 3 una huella imborrable en la memoria de sus fans. Gracias a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del chismecito. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿QU copyright opinan ustedes? ¿Creen que hubo una tercera persona involucrada? ¿O simplemente se trata superíndice 3 de un malentendido? ¿QU copyright creen que les depara el futuro a Kerem y Ande? Quiero leer sus teorías. ¿Creen que Albuenedú a volveru a estar juntos? Y antes de despedirme no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Nos vemos en el superíndice 3. Y recuerden, mantengan la mente abierta y no crean todo lo que escuchan. Hasta la superíndice 3.